19 de septiembre de 1985. ¿Quién existía en esa época todavía? ya existía. ¿Se acuerdan qué pasó? Muchísimas cosas pasaron, ¿verdad? En todo el mundo, pero una de las cosas que tenemos en nuestra mente es un terremoto en la Ciudad de México que destruyó prácticamente la zona centro de la Ciudad de México, y no solamente destruyó, hubo personas que fallecieron. Yo recuerdo muy claramente que estaba en el tercer piso de una escuela secundaria y que en cuanto empezó a temblar y a crujir las estructuras, como por arte de magia, nuestro profesor desapareció porque se echó a correr y se fue. Y ahí nos dejó, no nos dijo nada, y yo estaba en secundaria, y entonces era así como, ¿y qué hacemos? ¿Qué no hacemos? No teníamos todavía conciencia civil, ni habían dado indicaciones de qué teníamos que hacer ante un evento de esa magnitud o de esa situación. Y lo que hicimos fue empezar a bajar las escaleras, y yo lo único que recuerdo es que todo crujía. Gracias a Dios las escaleras no se fueron abajo, ni tuvimos ningún percance ahí en la secundaria. Y pareciera que había sido solo un susto. Nos regresaron a nuestros salones, ni revisaron si estaban en situaciones favorables para regresar, simplemente nos regresaron, y los maestros empezaron a escuchar el radio. No había Facebook, no había Twitter, no había nada. Simplemente empezaron a escuchar el radio y se dieron cuenta de lo que había sucedido en la Ciudad de México. Que fueron dos tipos de temblores, uno oscilatorio y otro trepidatorio, y que no solamente había movido las placas de la Ciudad de México de un lado a otro, sino que también las había movido de arriba abajo. Entonces sacudió muchos edificios, desgraciadamente con mucha gente adentro. Y recuerdo que para yo llegar a mi casa se llevaron todos los camiones con los que nosotros viajábamos de donde yo vivía a la escuela y de la escuela a donde yo vivía. Se los llevaron en ese rato a México porque había mucha gente atorada, no había metro, no había sistemas de transporte. Entonces se llevaron todos los camiones para ayudar a la gente. La gente duró 12 horas, algunos, en llegar a sus casas. No había forma de comunicarse, se habían caído los cables eléctricos y todo. Entonces eso hace que de alguna manera, para los que vivimos ese suceso, cuando se nos enfrenta algo así, otro terremoto, otro sismo, vengan esos recuerdos a nuestra mente. Cuando yo estaba preparando este tema, pasé hace 2 días por un barrio que está aquí en la ciudad, y exactamente cuando pasé en la esquina de ese barrio, había una guardería, y en esa guardería yo tenía a mis 3 hijos, ahí pasaron por esa guardería, y recuerdo que una vez, dejando mi carro en esa esquina, me dieron un cristalazo. ¿Alguien de aquí le han dado un cristalazo a su carro? Cada que tú vas a recoger tu carro y ves vidrios por ahí tirados, te viene ese recuerdo. Empiezas a recordar, la vez que me pasó esto, la vez que me sucedió lo otro. Entonces, nosotros tenemos ese mecanismo en nuestra mente donde recordamos cosas o sucesos que no son tan positivos y que luego reaccionamos y nos prevé porque ya sucedió algo. ¿Alguien de aquí ha ido a la sala de espera de los hospitales públicos? Y que estás esperando porque te van a dar una consulta, o estás acompañando a alguien que te va a dar una consulta, y que se te ocurre hablar con alguien de los que ya tiene ahí tiempo esperando, y le dices, fíjate que vengo porque traigo un dolor aquí. Inmediatamente esa persona te va a decir, no, así empezó mi tía, y se le fue el hasta abajo, y no sé qué, y 3 semanas después se murió. Así es la gente yo no he ido ninguna vez sin que no me hayan dicho que algo por lo cual yo estoy ahí, ellos conocen a alguien que falleció. Entonces como que te prepara más y como, caray, sí. No fue porque dormí mal, sino a lo mejor ya tengo algo muy grave, y te vas a Google a buscarlo en el buscador, valga la redundancia. Y no, pues muerte súbita por tortícolis inducido. Ya sé hasta el diagnóstico de que me voy a morir, ¿verdad? Pero eso pasa porque nuestra mente es la que nos juega ese tipo de recuerdos que detonan ciertos sucesos o ciertas cosas. Entonces, los recuerdos que tenemos de las cosas pasadas, de las cosas que ya sucedieron, nos hacen que nuestra mente reaccione
que nuestra mente esté interactuando, buscando nuestro archivo y nos diga, ay, esto pasó, esto no pasó. Y entonces es ahí donde vamos a empezar a trabajar el día de hoy, en esta serie, en este episodio de esta serie, el número 3, en el cual vamos a ver la trampa de la negatividad. Vamos a continuar. ¿Qué pasa cuando nosotros identificamos que lo que estamos pensando se ha convertido en una trampa mental? Bueno, yo te dije 3 sucesos ahorita, que esos son trampas mentales que ya tenemos en nuestra impronta mental y que nos hacen recordar eso. ¿Alguno de ustedes cuando era niño se perdió? Que fuera con sus papás de compras a algún súper o algo y se perdió. Se siente horrible, ¿verdad? No sé si, bueno, yo tengo 3 hijos, los perdí varias veces. Nomás que siempre regresaron, no se preocupen. Pero sí se siente feo cuando, ¿dónde estaba? Yo lo dejé aquí. O que mi papá me dijo, aquí espérame, y vi algo que me gustó y me moví y ya después no me encontraban. Y entonces nuestra mentalidad es la que nos empieza a jugar una serie de situaciones, una serie de algoritmos para decir cómo reaccionar ante ciertas circunstancias. Entonces, la pregunta que hemos tenido en esta serie es cómo saber cuando una mentalidad o un pensamiento se ha convertido en una trampa mortal. Esa es la pregunta de la serie, de los 4 episodios que vamos a ver. ¿Cómo saber cuando algo que pensamos se va a convertir en una trampa? Ahora, ¿saben lo que es? Todos sabemos lo que es una trampa, ¿verdad? Podemos ver una trampa de ratones donde le ponían quesito y automáticamente cuando movían el quesito un mecanismo de resorte detenía al ratón, o los que se usan ahora que tienen pegamento, que es una charolita que no sé qué les traiga y se ponen ahí y se quedan pegados. En los osos es unas quijadas así de metal que tienen muy fuertes, que cuando lo pisan pues el mecanismo se cierra y deja atrapado su pie hasta rompérselo prácticamente. Y esas son las trampas. ¿Y cómo vamos a aprender hoy a evitar esas trampas? Así que le damos la siguiente, por favor. Vimos la primera semana la trampa de la ansiedad. La segunda semana o el domingo pasado vimos la trampa de hacerse las víctimas o ser víctimas. Vamos a ver hoy la trampa de la negatividad y la próxima semana vamos a ver la trampa del todo o nada. Así que continuando con esto, nos vamos a dar cuenta de algunos casos. Y quiero que seas sincero. Una situación hipotética y ahí te va. ¿Estás tranquilamente dormido? ¿Te quedaste viendo tu serie favorita? Buenas noches, ya apagaste todo. Y son las 2 o 3 de la mañana y suena súbitamente tu teléfono de casa o tu celular. ¿Quiénes piensan? ¡Qué chido! Alguien quiere platicar conmigo. Vamos platicando. O piensas, ¿quién se murió? Pasó un accidente. Algo pasó. O sea, nadie habla a las 2 de la mañana. Bueno, yo no espero que alguien me hable a las 2 de la mañana. No espero que Beto me hable, oye, ¿viste el juego hoy? O sea, pero a las 2 de la mañana me hubieras hablado hace rato cuando estábamos despiertos, hubiéramos ido a los tacos, pero no ahorita a las 2 de la mañana. O sea, ya hay un mecanismo en nuestra mente. Te piden que hagas un chequeo médico y el médico te habla y te dice, quedamos de vernos en 15 días, pero ¿qué te parece si nos vemos mañana lunes? ¿Qué piensas? Me va a decir, ¡qué bárbaro! Nunca había encontrado un ser humano tan sano. ¡Qué bárbaro! No, por eso quería decírtelo pronto, porque está usted sumamente sano. ¿Alguien pensaría eso? No, ¿verdad? Pensarías, híjole, me habló porque algo urge, algo me está pasando, y quizá no llegue a Navidad y no vaya a ver las luces prendidas del árbol que tenemos aquí afuera en el jardín. ¿Qué vamos a hacer? Es algo común. Y otra, ¿qué pasaría si en tu trabajo también tu jefe te dice, oye, necesitamos hablar? Ay, por fin van a reconocer que soy un muy buen empleado, soy lo mejor para la compañía, me van a triplicar el sueldo, me van a mandar de vacaciones ya, porque soy lo máximo en esta empresa. O vas a pensar, híjole, va a haber recorte de personal y quizá ya están considerando que yo sea uno de los que
salgamos en estas vacaciones. ¿Se fijan? Son dos situaciones en las que no tenemos nada de información, pero nuestra mente inmediatamente nos está dando un mecanismo de respuesta. Y entonces tenemos que aprender cómo vamos a controlar esa negatividad. Entonces, continuamos. Existen dos tipos de personas, eso ya lo vimos, se me hace que en los domingos pasados. Las personas positivas y las personas realistas. Subrayamos las negativas porque quisimos darle cierto valor a que hay que ser realistas, no positivo o negativo, sino hay que ser realistas también, ¿sí? Entonces, continuamos. ¿Por qué tenemos que ser no negativos? Valga la doble negación. ¿Por qué tenemos que ser no negativos? ¿Algunos de ustedes tienen estas pláticas en su mente? Como la que te dije cuando te dicen que necesitan verte el día de mañana. Entonces, en nuestra cultura tenemos automáticamente dos figuritas, que es un diablito y un angelito, que alguien te va a decir lo bueno y alguien te va a decir lo malo. Alguien te va a decir cosas positivas y alguien te va a decir cosas negativas. Pero déjame decirte que la negatividad es adictiva. Por eso cuando vas a un hospital público y las personas que han sufrido algo quieren contagiar a otros de que también las cosas no están tan bien, de que te vas a morir y que todo empieza así con un dolorcito y se contagia todo. No nada más es adictiva, es contagiosa, pero aparte de contagiosa, nos volvemos vulnerables a ellas. Por eso, cuando sucede algo, nosotros pensamos inmediatamente lo negativo. ¿Alguien de aquí es distraído como yo y deja abierto su carro a veces cuando va a algún centro comercial o a algún lugar? Y que regresa y ve el carro abierto y luego piensas, híjole, me lo abrieron. O simplemente dices, lo dejé abierto, qué buena onda, así evito estarle picando y ahorro energía en el control para que se abra. No, ¿verdad? Y pensamos luego lo inmediato que es, algo pasó, lo abrieron. Entonces, tenemos que tener cuidado con la negatividad porque es adictiva, es contagiosa y nos volvemos vulnerables a ella. Si continuamos, entonces, tenemos que aprender a hablar con nosotros mismos de lo que es la situación y decidir qué es lo que vamos a reaccionar. Ser positivos cuesta, sí cuesta, ser positivos cuesta, porque o eres positivo o eres realista y no podemos dejar de ser realistas. Pero si vivimos en un mundo que es totalmente negativo, entonces nos cuesta ser positivos. Ahora, no vamos a dar aquí un trapito para remediar tu situación de decir, si eres negativo, pues sé positivo. ¿Andas triste? Pues ponte alegre. No, vamos a aprender cómo Dios, a través de diferentes personas, a diferentes etapas o historias, podemos aprender cómo reaccionar ante estas situaciones. Porque además, cuando alguien está negativo, decirle que sea positivo no ayuda absolutamente nada. No sirve. Es como, no sirve, no, hasta coraje te va a dar, ¿verdad? Te vas a poner más negativo. Pero vamos a aprender acerca de esto. La positividad o ser positivo sí es difícil. ¿Alguien de aquí en las mañanas tiene como rutina ver noticias? Algunos de nosotros tenemos esa rutina. Y por lo regular el 90% de las noticias que vemos no son positivas. Tratan de vender las noticias negativas primero para que te pongas a leer y de ahí de vez en cuando encuentres una noticia positiva, pero por lo regular todas son noticias negativas. Que la guerra en Ucrania ya va en su 7ª temporada, que no sé qué Venezuela, no sé qué Cuba, no sé qué Estados Unidos, no sé qué México. Y esto son una serie de cosas con las cuales nos alimentamos todos los días. Tenemos que tener cuidado que estamos alimentando nuestra mente. Entonces, si continuamos, hoy vamos a hablar
reiteradamente les he dicho de la trampa de la negatividad. Y la trampa de la negatividad puede ser un regalo que nos quiere atraer, que nos quiere jalar y que nos quiere decir, oye, piensa así o actúa así. ¿Por qué abunda la negatividad en nosotros? ¿O por qué? Pues porque la dejamos crecer, porque la dejamos avanzar, porque la dejamos considerar. No es tan fácil, les repito, no es tan fácil enfrentar un mundo positivo o ser positivos en este mundo. Cuesta trabajo, pero es algo que podemos aprender. Entonces, si continuamos, vamos a hablar acerca de un personaje que viene en la Biblia, que más o menos en el año 67, si continuamos, vamos a ir al año 67 después de Cristo, y este personaje creía firmemente que sus convicciones eran matar personas. Y él tenía sustento legal, doctrinal y apoyado por los que estaban en autoridad teológica en ese tiempo para decir, aquí hay cartas para que vayan y maten personas. Y personas que creían en Jesucristo, específicamente. Era una cuestión ahí muy radical. Pero esta persona tiene un encuentro con Dios. Y cuando tiene ese encuentro con Dios, decide cambiar su forma de ser. No se le quita lo impetuoso, lo trabajador y hacer las cosas, sino que las hace ahora de otra forma. Las hace ahora no contra las personas y matar personas, sino ahora a favor de las personas y dar libertad a las personas, enseñándoles principios y valores basados en Dios y lo que está establecido en la Biblia. Pablo fue una de las personas que se puso a compartir en diferentes lugares, en diferentes pueblos cercanos a él, incluso se fue en barco atravesando el mar del Mediterráneo para ir a otras islas y compartir acerca de ese Dios que él había encontrado. Cuando platica acerca de ese Dios que había encontrado, hay gente que no le gustaba lo que él hacía y entonces lo encarcelaban y también lo azotaban. Aunque él era ciudadano, tenía pasaporte romano y eso le excluía porque era el imperio que estaba dominando, Pablo en algunos lugares no le reconocían su pasaporte y lo castigaban, le daban latigazos, lo ponían en la cárcel. Y él nos enseña acerca de un tema muy importante para combatir la negatividad. Un tema muy trascendente que si lo aprendemos el día de hoy, podemos aprender acerca de él. Pablo dice que lo que le sucedió a él, que lo metieron a la cárcel, que le dieron latigazos, que le privaron de sus acciones, que le privaron de sus cosas. Dice que eso ayudó a que otros se animaran a compartir acerca de Dios, que compartieran contribuyeron con otros acerca de expandir el Evangelio. Ellos tenían la única intención de compartirle a las personas a ser seguidores de Jesús, de compartirles acerca de las buenas nuevas o de las noticias buenas, que era seguir a Jesús, seguir a Dios. Y Pablo estaba en una cárcel. ¿Alguien de aquí, por alguna circunstancia, ha ido a visitar a alguien a la cárcel? Es una de las cosas más cansadas espiritualmente para mí, porque la gente está oprimida, está sometida, y yo a la cárcel que fui no tenían cepos, o sea, cadenas no tenían cadenas, estaban libres de las cadenas. Pablo estaba con cadenas, y no solamente estaba con cadenas, estaba en lo más adentro de las cárceles, donde estaban los criminales más peligrosos. Y no solamente estaba donde estaban los criminales más peligrosos, estaba en la zona más antihigiénica de la cárcel. Era donde los de arriba hacían sus necesidades y en ese tiempo no había drenajes, entonces bajaba abajo al siguiente nivel y él estaba hasta abajo en la cárcel. Entonces él no estaba disfrutando estar en la cárcel, él no era un preso político como salen en las noticias, ¿verdad? Que estaban en su penthouse
con arresto domiciliario y disfrutando la vida. No, él estaba realmente en una cárcel. Y él dice que lo que él vive en la cárcel, a través de las cartas que él escribe, dice, esto ha ayudado a otros a animarse. Entonces, cuando nosotros enfrentamos situaciones adversas, eso ayuda a otros a animarse a salir adelante. Eso es una de las cosas buenas de pensar en combatir la negatividad. Que cuando tú combates la negatividad, ayudas a otros a que salgan adelante, a que otros se animen. Y si lo haces a través de los principios y valores que enseña la Biblia, a través de diferentes hombres, tú puedes animar a otras personas y ayudarlos a salir adelante de la situación en la que están. Si continuamos, Pablo dice que era tan evidente que él estaba bien y que otros reconocían el avance del evangelio o del avance de su meta o el avance de su propósito, que aún los guardias del palacio sabían que estaba encadenado, pero por un propósito, por una causa. Cuando tú y yo avanzamos en esta sociedad, en nuestro trabajo, en nuestra escuela o con nuestros compañeros, y les damos una esperanza, les enseñamos fe, estamos ayudando a contribuir con el evangelio. Y Pablo lo que dijo es, si yo tengo que sufrir esto y con eso otros se animan a salir adelante, otros se animan a compartir, otros se animan, esto es ganancia, no es pérdida. No es que yo estoy mal y me va mal, sino que al contrario, lo que me hace estar mal, me hace contribuir con otros. Entonces, continuamos. Dice, gracias a mis cadenas, ahora más que nunca, muchos hermanos, porque eran hermanos de la familia de Dios, así los consideraba él, confían en el Señor y se atreven a anunciar sin temor la palabra de Dios. Ahora, si tú hoy en día le dices a alguien, fíjate que fui a un lugar que se llama Auditorio Vida y me hablaron acerca de un tema de la negatividad, y te escucha quien te escuche, no va a atentar contra tu vida, porque vivimos en un país libre, en un país donde podemos expresar y hablar y decir que creemos lo que creemos con toda libertad. Pero en el tiempo en que Pablo está diciendo esto, el hecho de exponer que él creía en Dios y que él quería que los demás conocieran a Dios, estaba en riesgo su vida, porque era un Dios que era un rey y ellos tenían un rey que era el emperador de Roma, y entonces había conflicto de intereses entre esos dos reyes, y por lo cual, como el que estaba dominando era el romano en ese momento, pues todo lo que estaba en contra era muerte. Entonces él dice, a pesar de todo esto, bajo circunstancias de muerte, me atrevo a decir que las personas se están animando. Entonces continuamos. Dice, tengan alegría en su vida. Tengan alegría en su vida. También otra de las palabras para definir alegría es gozo. Porque esto comienza con nuestros pensamientos aquí en nuestra mente. Ser felices es situación de un momento o de una temporadita, ¿sí? Ahorita vienen las épocas navideñas, quizá vengan familia que tienes tiempo sin ver, o quizá vayas a algún lugar a visitar a tu familia, vas a tener contentamiento en tu corazón y decir, ay, qué padre, me la pasé con primos, con sobrinos, con los nuevos sobrinos que no conocía, pasamos un rato agradable, etcétera, pero se va a terminar. Lo que habla Pablo acerca de tener alegría o gozo es algo que sobrepasa todo entendimiento, porque tú puedes tener alegría y gozo a pesar de las circunstancias y a causa de las circunstancias. Entonces, si continuamos con esta plática, dice que debemos de tener en cuenta esta situación, considerar que ante cualquier circunstancia busquemos lo verdadero, lo respetable, lo justo, lo puro, lo amable, lo digno de admiración y lo excelente y todo lo que merezca elogio. Ahora, él está diciendo al inicio, consideren. No es una orden, no es imperativo, está abierto a que tú puedas considerar eso. Considera ante cualquier circunstancia o ante cualquier situación,
buscar lo mejor de esa situación o de esa circunstancia, y con eso tú puedes cambiar tu mentalidad. Los 3 ejemplos que te puse de si tu jefe te llama, o tu médico te llama, o el otro, ¿cuál era? Tu trabajo, tu médico, ahorita me acuerdo. La llamada a medianoche, gracias. Si tú consideras eso, tú puedes decir, híjole, sucedió algo, ¿para qué soy útil en la llamada? Algo pasó, puedo hacer algo, ¿sí? Si tu médico te habla, dice, pues a lo mejor por algo se le atravesó y ocupa verme antes porque va a salir de vacaciones o no sé. Pero decidir no pensar lo extremo y malo hasta que ya tengas los elementos para decidir algo. Y aún si tienes los elementos para decidir algo, espérate. Mira, yo te decía que Pablo estaba preso y decía, yo estoy preso pero estoy bien. Yo estoy preso y lo que hace que yo esté preso ha ayudado a que otros se animen a compartirle a los demás acerca del amor que tenemos por Dios. Era enseñar que a causa de su situación que él enfrentaba, otros se animaban. Entonces era positivo en ese aspecto. No era decir, estoy bien, estoy en una cárcel, está todo terrible y estoy bien, soy positivo, soy positivo, soy positivo. No, no, no. Era decir, sí estoy en una situación que no es favorable, pero aún en la situación favorable yo puedo ver algo bueno y algo que yo puedo hacer, compartir con otros, algo que yo puedo transmitir a otros. Filipenses es una de las cartas que escribió Pablo en la cárcel para un pueblo que se llama Filipos, que él había visitado con anterioridad y tenía gente que lo conocía, y aún a pesar de las circunstancias que él estaba viviendo, él se atrevió a animarlos con una carta diciéndoles, échenle ganas, sí se puede, lo que ustedes están haciendo tiene trascendencia, no ahorita quizá, pero sí tiene una trascendencia en generaciones en las personas. Les estaba enseñando fe, les estaba enseñando esperanza. ¿Sabes? Cuando te hablé yo al inicio acerca del sismo, yo la verdad, el sismo que tuvimos hace poquito, hace unos meses, se me hace, un par de meses o hace un mes, mis compañeros de trabajo salieron corriendo y mareados y angustiados y todo eso, y yo ya había vivido eso. Digo, no es para minimizar lo que sintieron, simplemente para decir que eso me ayudó a mí a entender que tenía que cuidarme, que no tenía que no ponerme debajo de unos alambres, que tenía que cuidarme de que una estructura pudiera caer sobre nosotros. Y eso fue lo que vino a mi mente, no pensé más allá de eso, de decir, ¿saben qué? Hay que quitarnos de aquí porque aquí están estas infraestructuras y nos pueden caer encima, tenemos que tener cuidado, vámonos al estacionamiento que está amplio, podemos estar libres de objetos que nos puedan caer, tranquilicémonos, ahorita que se pasó, vamos a hablar por teléfono a nuestros seres queridos para ver cómo están, si están en situaciones tranquilas, que no pasó nada en Nayarit, etcétera, o con tu familia. Y simplemente era eso. Pero nosotros podemos caer en esa trampa y decir, no, se viene el mundo encima y sí, es normal que una persona reaccione con nervios porque está enfrentando algo que no es común para ellos. Pero la trampa de la negatividad nos hace que caigamos en esa situación y nosotros debemos de evitarla. Filipenses nos da instrucciones de cómo ser libres en nuestra mente, porque nos dice, considérenlo, reflexiónenlo, piénsenlo detenidamente lo que van a hacer y ante cualquier situación busquen lo verdadero de esa situación. Ante cualquier situación busquen lo amable de esa situación, busquen lo justo de esa situación, busquen lo digno de ser mencionados, busquen eso. ¿Quién de aquí está considerando sus fiestas navideñas como que va a estar alguien, familia, con la que quisieras evitar estar sentado en la misma mesa? Algún tío que, ay, ya te casaste, ya te divorciaste, esto, lo otro, y gente que en su manera de ser, y ellos diciendo que no lo hacen por agredir, ni por lastimar, ni nada, pero usan frases, estás más gordo, estás más flaco, estás más esto, estás más viejo, estás más no sé qué. Yo por eso me quité el pelo, porque dije, así ya no me van a decir que se me está cayendo.
Y ni que me salen canas, ¿no? ¿Cómo van a saber que me salen canas, no? Y entonces, sí, yo tengo familiares así, pero aún en esos familiares que yo tengo así, he decidido poner en práctica Filipenses 4:8. Sí me funciona, porque puedo disfrutarlos. Puedo entender que su idiosincrasia o su forma de ver la vida puede ser negativa, pero aún yo viendo lo positivo de ellos, puedo ayudarles también a que ellos sean positivos. Y yo puedo decir frases que les puedan ayudar a ellos también a ser positivos. Y eso es lo importante. Las reuniones familiares, por alguna situación, ya están establecidas como que son parte de nuestra vida, de nuestra cultura, y debemos de aprovecharlas, debemos de ser esa luz o esa diferencia con ellos para decir, claro que sí, es que este año va a ser muy difícil. Sí, puede ser muy difícil, pero eso significa que tenemos que echarle más ganas. Que las oportunidades que tengamos no las desperdiciemos, que no nos confiemos en lo que hicimos el año pasado, porque si va a ser más difícil tenemos que hacer cosas diferentes. Entonces estemos listos para hacer cosas diferentes y que no nos agarre desaprevenido este año, sino que estemos conscientes de que, ya estamos conscientes de que no va a ser favorable, pues vamos avanzando. ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? Y eso nos va a ayudar a salir de esa trampa de la negatividad. Entonces Pablo nos dice, si nos vamos a la siguiente, que consideremos lo verdadero, lo respetable, lo justo, lo puro, lo amable. Estoy repitiéndolo porque es importante que lo que repitamos se quede en nuestro consciente y en nuestro inconsciente para que lo reaccionemos así. Digno de admiración, excelente y que merezca elogio. Que merezca elogio, que reconozcamos en las personas. Un día yo estaba en un viaje porque tuve un trabajo que tuve que salir a Michoacán. Pues yo radico en Nayarit y tuve que ir a Michoacán y iba una vez a la semana, cada 15 días a Michoacán a ese trabajo. Y yo tuve un papá que trabajaba muy similar, un papá ausente, que se iba los lunes y regresaba los jueves o viernes. Y lo veíamos más o menos sábado y domingo, si es que lo veíamos, y así. Y entonces cuando yo empecé a salir, empecé a extrañar a mis hijos y a mi familia, a mi esposa y a ustedes. La verdad es que sí se extraña. Y un día me cayó el 20, dije, híjole, ¿no tener a tu familia cercana? No se siente tan rico, tan padre. Esa ausencia me hizo reconocer y ver lo que mi papá había experimentado cuando él tenía que irse a trabajar por sacarnos adelante a nosotros. Y entonces yo hice lo último que dice, reconocer que merecía elogio, y le hablé. Recuerdo que estaba a punto de irme a dormir, de todo el día andar para todos lados, y le hablé y le dije, papi, te agradezco que hayas tomado esa decisión de viajar y aguantarte, el no estar contigo y tú no con nosotros, porque sé que lo hiciste con un propósito y ese propósito lo agradezco. Hoy me cayó el 20. Le digo, es increíble, le digo, porque esa vez nos habían sucedido 2, 3 cosas de tráfico que estuvimos vulnerables ante accidentes de tráfico y que yo agradecí a Dios que no me pasó nada y no nos pasó nada con los que iban conmigo. Y decirle, papi, eso te pasó a ti más de una vez. Estuviste vulnerable por ir a buscar el sustento para tu familia. Yo te lo agradezco, papi. Te lo agradezco y puedo reconocer eso. Entonces, eso me ayudó a entender muchas de las cosas que yo no entendía de mi papá. Muchas de las cosas que a lo mejor yo tenía conflicto con mi papá, de la forma de ser, de la forma de actuar, de la forma de pensar, de la forma de resolver cosas en casa. Empecé a entender muchas cosas. Me cayó el 20 muy tarde, ¿verdad? Pero gracias a Dios tuve la oportunidad de hacerlo y redituarlo con él. Y eso es algo que podemos hacer tú y yo. Hay personas que son negativas, sí. No le digas, positivo, ¿verdad? Nada más, no, eso no sirve. Pero sí puedes reconocer estos elementos con los cuales tú puedas ayudar a esa persona también a caer, a salir de esa trampa. Si continuamos, dice, pongan en práctica. Ahora, pongan en práctica lo que está escrito en un libro de hace 2000 años. No. Dice, pongan en práctica lo que aprendieron de mí. Qué diferente, ¿verdad? Ponen en práctica lo que dice la teoría acerca de la negatividad. No. Pongan en práctica lo que están aprendiendo de mí. Que aún en una situación yo decido.
cómo me va a afectar o cómo no me va a afectar la situación. Si continuamos, hay una forma. ¿Cómo lo ponemos en práctica? Yo te dije ahorita, lo voy a volver a repetir y lo voy a volver a repetir para que quede en nuestra mente que tenemos que reconocer eso en las personas. La práctica, si les digo una frase me la van a adivinar, ¿verdad? Pero dice, la práctica hace al maestro, ¿verdad? Entonces, si queremos ser maestros en combatir la negatividad, tenemos que aprender cómo combatirla, y esta es una de las formas. Dice un músico muy renombrado, un músico ruso de la Orquesta Sinfónica de Rusia, dice, si un día no ensayo, yo lo noto al día siguiente, me doy cuenta que algo me falla. Si 2 días no practico, lo nota mi esposa, que es la que diario me escucha ensayando. Dice, pero si ya pasan 3 días sin que practique, lo va a notar el público. ¿Por qué? Pues porque tenemos que practicar todos los días para ser buenos y mejores. Ahorita estamos viendo una época de mundial y hay 2 figuras que todavía están en octavos de final, que es Messi y Cristiano Ronaldo, y decimos, no, pues sí, es que ellos nacieron con el don. Y luego por lo que les pagan, además. Pero me atrevería a pensar que ninguno de los que estamos aquí, si nos pagan exactamente lo que le pagan a él, y el próximo domingo nos meten a jugar, hacemos lo que ellos hacen. Porque lo que ellos hacen, 90 minutos, no es el resultado de lo que les pagan. Es el resultado de toda la semana, 12 horas diarias, practicando, incluso el doble que sus compañeros. Es práctica, no es otra cosa, es práctica. Claro que tienen el don, claro que tienen la estructura física para ser atletas de alto rendimiento, claro que sí. A mí, por la rodilla que se me lastimó, pero si no, yo fuera el tercero. Pero no, lo que quiero decir es que practicando así podemos avanzar con lo que hacemos. La negatividad es algo que podemos practicar para que no se anide en nuestra cabeza, para que no lo tengamos como algo que esté dando incluso frutos. Si continuamos, así que Pablo dice, pónganlo en práctica. Vamos a avanzar a la siguiente transparencia. Para avanzar un poquito, dice, captura tus pensamientos negativos. Ese es uno de los primeros consejos que yo te puedo dar. Captura tus pensamientos negativos, identifica. Cuando venga una situación adversa, identifica, esto es algo negativo, pero también puede haber algo positivo, y enfócate en lo positivo. Enfócate a lo que sigue, en vez de ver, sí, quizá una persona tenga una enfermedad, y sí, quizá esa enfermedad estadísticamente sea de las enfermedades que le quede poco tiempo de vida. Sí, quizá tenga que salir adelante en muchas situaciones antes de que esta persona parta del mundo, pero puede hacer muchas cosas antes de que parta de este mundo. Y una de ellas es arreglar las situaciones que tiene con su familia, con sus seres queridos. Incluso puede transmitir, es decir, aunque estoy en esta situación, échenle ganas, piensen en positivo, piensen que así como en una lotería biológica algo no funcionó bien, igual algo puede funcionar bien. A lo mejor el tratamiento que me dan es experimental y no tienen todavía resultados concretos, pero sí puede ser que pueda ser favorable para mí. Y empiézate a concretar en pensar lo positivo y no los negativos, capturarlos. Vamos a continuar. Dice Pablo en otra carta que le escribe a un pueblo que se llama Corinto, en la segunda carta que les escribe a ellos, en el capítulo 10, versículo 5, dice, destruyan todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Ahora, esto nos puede sonar así como, ¿cómo lo estás mezclando aquí? Bueno, destruyan todo argumento. Ahora, no quiere decir que lo nieguen nada más. No es cierto, esto no sucede contra mí, no. Destruyanlo pensando en lo que puede ser más favorable ante esa situación, no lo desfavorable. Si vamos adelante, una de las formas de destruirlo y llevarlo cautivo puede ser como a continuación les voy a poner. ¿Ponen la siguiente? ¿Conocen a este actor? Liam Neeson. Liam Neeson hace una película que se llama
búsqueda implacable, donde le secuestran a una hija y él no tiene más que hablar con el secuestrador por celular y le dice, no sé quién eres, no sé qué quieres, si buscas dinero no te lo voy a dar, pero sí tengo algo, habilidades que he desarrollado toda mi vida que pueden ser algo muy malo para ti. Habilidades que te pueden destruir, habilidades que te pueden asesinar. Así que si dejas libre a mi hija, no voy a hacer absolutamente nada contra ti. Ahí muere. Pero si no, no voy a descansar hasta ir por ti. Buscarte, encontrarte y asesinarte. Así debemos de ser con esos pensamientos. Decirle, no sé qué quieras conmigo, pensamiento negativo, pero una cosa sí sé, he aprendido a desarrollar habilidades en mi vida con las cuales yo puedo enfrentarte. Así que te voy a buscar, te voy a encontrar y te voy a asesinar. Muchos de los pensamientos negativos, lo hablamos al principio, fueron por sucesos que sucedieron, valga la redundancia, acontecieron hace muchas décadas, como el temblor del 85. Estoy hablando de muchos años, casi 40, pero todavía no. Pero sucedieron y todavía nos tienen activos en que se está moviendo, estará temblando y estás pensando todo lo que puede suceder. Toma cautivo ese pensamiento y trátalo mal. Y dile, no vas a prosperar. Te estoy encontrando y sé cuál es la raíz de ese pensamiento y por lo cual te voy a asesinar. No vas a prosperar. ¿Sí? El segundo punto es encuentren las conexiones que tienen que ver un poquito con lo que te estoy diciendo, porque los pensamientos tienen un origen y ese origen ocasionó algo. Y entonces cada que sucede es como un gatillo de una pistola que se activa y dispara algo. Entonces encuéntrenlo. Hay relaciones en las cuales tú puedes decir, ¿por qué actúa esta persona así contra mí? A lo mejor esa persona tiene una situación que no es realmente contra mí, pero es su forma de reaccionar o su forma de actuar. Y entonces tú empiezas a encontrar y ya cuando encuentres las conexiones tú puedes hablar acerca de ello. Una vez yo tuve que hablar con una persona que me decía siempre que estaba gordo. Era lo primero que me decía cuando llegaba y me saludaba, estás más gordo, y estás más gordo, y estás más gordo. Haz de cuenta que yo cuando lo veía me daba la vuelta así como, no quiero que me diga que estoy gordo. Mi gordura y yo somos felices. Hasta que dije, no puedo vivir así escondiéndome de esa persona, entonces tuve que hablar con ella y decirle, oye, realmente te aprecio, realmente valoro que tengas esa intención de venirme a saludar, pero por favor, si puedes decirme algo agradable, bueno, perfecto, digno de nombrar, dímelo. Si no, nomás hazme así. Si me quieres decir que estoy gordo, hazle así, ya yo lo voy a entender, pero con eso me conformo. Y sí, favorablemente esa persona cambió su actitud. Entonces aprendí a encontrar la conexión y después entendí muchas cosas de esa persona porque pues, ya platiqué un poquito más con ella y todo. Y era una forma de cariño que le decían en su casa. En su casa le decían el menso. Que tú eres el menso, es que tú no sé qué. Y siempre lo trataban así, entonces para él era como muy normal decir el defecto de otra persona y pensar que estaba bien. Bueno, ya ahí algo tuvo que haber cambiado él y yo también pues enfrentar. Y si nos vamos a la siguiente, por favor. Esto dice Pablo también. Alégrense siempre en el Señor, insisto, alégrense. Ahora, ¿por qué le estoy hablando de esto en la negatividad? Porque si aprendemos a alegrarnos, aprendemos a ver las cosas positivas, aprendemos a ver las cosas diferentes. Alégrense. Yo les hablé del gozo, que es algo que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo puedes tener gozo si pierdes a un familiar? ¿Cómo puedes tener gozo si la persona que tú quieres ya no te quiere o se aleja de ti? ¿Cómo puedes tener gozo si pierdes algo o te roban o etcétera? Hay una forma de pensar y decir, bueno, las cosas por algo suceden y yo me enfoco en lo positivo que va a salir adelante de toda esta situación.
Y esa es una forma positiva de salir adelante. Y el punto número 3, que tiene que ver con este, es que definas tiempos para planear y tiempos para alegrarte, para que puedas tener eso. ¿Qué es eso? Un pensamiento positivo. Si le damos a continuación, en Hebreos dice que nos despojemos del lastre que nos estorba. Aprendamos a despojarnos de ese lastre, porque la negatividad es un lastre. Voy a pedirle a Cabina que ponga la pantalla principal de trampas mentales, que se vaya a la última, parece que es. Y lo que te quiero decir es que podemos aprender a no caer en esa trampa. Es una trampa. Quiere no que prosperes, no que pienses ni actúes. Una de las cosas que tienen que ver con la negatividad es el miedo a que pase algo o suceda algo. Y si te da miedo ante una situación, ese miedo te puede paralizar y puede hacer que no pienses correctamente y que incluso no te muevas hacia ninguna opción. Y entonces lo que yo te quiero decir es que la trampa de la negatividad tú puedes aprender. Decide alegrarte o tener gozo en las circunstancias y decide confrontarlas y decide también buscar lo bueno, lo agradable, lo perfecto, lo digno de mención, lo digno de buen nombre, para que tú puedas caminar hacia otra dimensión sin esta trampa y no caigas en esta trampa. Gracias. Yo simplemente quiero terminar diciéndote que le pido a Dios que lo que hablamos aquí el día de hoy se quede en tu mente y que lo reflexiones en la semana. Y le pido a Dios que cada situación que venga esta semana, lo que aprendimos hoy lo pongamos en práctica, para que así avancemos, para no caer en estas trampas. Ya vimos 3 trampas en esta serie, nos falta la última. Queremos que aprendas, queremos aprender nosotros también estamos aprendiendo mucho con esto, y simplemente le pedimos a Dios que lo que hemos aprendido lo pongamos en práctica. Le voy a pedir al grupo, a nuestro grupo de vida, que pase y tome su lugar, que pase y tomen sus lugares, y simplemente, ¿qué les parece si nos ponemos de pie, por favor, y le decimos a Dios, gracias porque nos estás enseñando, Dios, acerca de las trampas con las cuales yo puedo salir adelante hacia lo que tú tienes para mí, mi familia y mi sociedad. Gracias.